Hola mis amigos y hermanos, un abrazo cordial. Este es su programa Estudiando para Compartir, lección número 2, Señales de Divinidad. Bienvenidos. Es un gusto saludarles, apreciados amigos y hermanos de esta asociación del Alto Magdalena y de todos los lugares donde llega este su programa Estudiando para Compartir. Reciban del Departamento de Escuela Sabática un abrazo cordial con la seguridad de que la bendición de Dios nos está guiando en este lindo proceso de estudiar cada semana las lecciones que el Señor nos trae. En esta oportunidad tenemos, como siempre, dos invitados muy especiales, al pastor John Benavides. Pastor, un gusto saludarle, bienvenido. Él es el pastor de la iglesia de la Esmeralda, distrito de Palermo, así que pastor, bienvenido. Gracias, pastor, por la invitación. Yo siempre estoy feliz de compartir mesa aquí con su merced y con el pastor y también con ustedes. Gracias por la invitación. Muy amable, pastor Benavides. Igualmente tenemos al pastor Randy Arias, pastor del distrito de Fontibón. En otras ocasiones nos ha acompañado y para nosotros es un gusto tenerle, pastor. Gracias, pastor, igualmente por la invitación, compañero John, y a todos nuestros hermanos, las personas que en este momento se conectan también a través de este programa. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Señales de divinidad. Pero antes de entrar en la lección, pastor Randy, quiero empezar con usted que nos cuente. Estamos analizando los aciertos y los errores de los maestros de escuela sabática. Según su criterio, ¿cuál sería la peor falla que un maestro de escuela sabática puede llegar a cometer y cuál su mejor acierto? Pastor, es una pregunta tremenda, ¿no? Porque cuando decimos la mayor equivocación, pues todos los seres humanos nos equivocamos, ¿no? Tenemos equivocaciones, fallas, y cuando hablamos como maestros o con cualquier labor que desempeñamos, pues cometemos errores técnicos, por así decirlo. Pero ya que usted me pregunta eso, yo digo que la mayor equivocación que un maestro podría cometer sería olvidarse que yo como maestro realmente soy un canal, soy un medio por el cual, soy un instrumento que transmito una verdad que viene de Dios. Hace un momento cuando hablábamos de que Jesús es la luz y nosotros somos luz, la única fuente de luz viene de Jesús, así que yo simplemente soy un medio. Esa sería la mayor equivocación, pensar de que yo me preparé, yo estudié, yo lo hice, yo lo tengo claro y pensar que está en sus manos. Ahí ya, aunque exprese una lección muy bien presentada, está desligada del Espíritu de Dios. Eso es un mayor fracaso. Y obviamente pues la mayor acierto sería depender totalmente de Dios. Sería lo contrario. Ok, pastor, interesante eso, hermanos. Mucho oído a lo que estamos diciendo. Pastor Benavides, ¿usted cómo lo ve? ¿Cuál sería la mayor equivocación y el mayor acierto? Bueno, pastor, nosotros sabemos que la verdad se va construyendo en grupo, no individualmente. Entonces, como maestros no podemos creer que nosotros tenemos la verdad y es una ley de Medo y Persa, sino más bien dar participación a aquellos que pueden aportar a esto que durante la semana hemos estado estudiando. Ese es un desacierto, pienso yo, que en muchas ocasiones todos cometemos, porque a veces nos levantamos con el pie no correcto, y pues el acierto más grande es dar la oportunidad a aquellos que participan en nuestra clase de dar esas opiniones para ir construyendo con ellos esa verdad. Ok, muy bien, hermanos, estos consejos ahora para que estemos muy atentos, para que lógicamente los desaciertos, los errores los dejemos a un lado y le pedamos al cielo que hagamos las cosas bien por beneficio de todas nuestras iglesias, de nuestra hermandad y lógicamente de los amigos que nos acompañan cada 8 días. Entremos al repaso de la lección Señales de Divinidad. Comencemos hablando, y espero que así lo hagan ustedes en cada una de las clases en las iglesias del sábado, con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Impresionante, comencemos con ese milagro. Y qué importante es decir que los milagros que el Señor realizó y que Juan resalta, pues está mostrando la importancia de la divinidad de Cristo. Eso es algo muy importante. Pero, Pastor Randy, ¿por qué razón Juan resalta tanto que este milagro se hizo cerquita de la Pascua? ¿Cuál es la relevancia de la Pascua en el tiempo de Jesús y cuál es nuestra Pascua actual? Claro que sí.
como usted lo menciona, pastor, y la lección y de hecho el propósito del Evangelio de Juan ha sido ese. Por eso es que hablamos de que el Evangelio de Juan es diferente a los otros, y es porque él quiere resaltar que Jesús es Dios. Sí. Quiere resaltar que Jesús es Dios. Él podría haber omitido que ese milagro estaba ocurriendo en torno a la Pascua, pero él lo incluye en el relato porque cree que es un detalle importante. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, Juan quiere resaltar una ironía, ¿no? Y de hecho yo siempre he hablado muchas veces acerca de este Juan capítulo 6, que es tremendo ver cómo Dios alimenta a una multitud de más de 20,000 personas, y sin embargo estas personas, unas pocas horas después, dice que la gran mayoría lo abandonaron, Sí, con una sí, manifestación tan poderosa. Juan quiere resaltar la Pascua porque es el recordativo de la liberación. La Pascua realmente representaba eso, ¿no? Es esa ceremonia que Dios estableció a través de Moisés, cuando comieron ese animalito allá, la noche tuvieron que salir para salir hacia Canaán, y cada vez que se celebraba la Pascua se recordaba la liberación de Egipto. Entonces Juan quiere recordarles a los que estamos leyendo el Evangelio que Jesucristo, que es la verdadera Pascua, el verdadero Cordero Pascual que habría de ser sacrificado, estaba presente. Y como lo dice en la introducción del Evangelio, a los suyos vino, Él alimentó a esa multitud a través de un verdadero pan del cielo, y los suyos no le reconocieron. Entonces lo que noto es que Juan quiere hacer un paralelo, un contraste entre lo que pasó en Egipto, que también es interesante porque ellos salieron, celebraron la Pascua y la gran mayoría de ellos no entraron. Ajá, así Que es prácticamente lo que está ocurriendo aquí. Ellos también fueron alimentados, tenían a Jesús, que es la verdadera Pascua, y la gran mayoría lo abandonó en ese momento porque tenían otra concepción. Sí, claro. Eso es como Pastor Benavides, es como recordar lo que el Señor realmente es, el Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. La Pascua los liberó de la esclavitud egipcia. Cristo nos libera de la esclavitud del pecado. Qué importante. Pero en la lección, y Juan nos muestra, Pastor Benavides, que ellos no entendieron eso. Es decir, la gente en su tiempo no entendió, ni siquiera los discípulos en el tiempo de Cristo entendieron la misión de Jesús. Ellos creyeron otra cosa porque estaban bajo el sometimiento de Roma. ¿Qué entendían ellos acerca del Mesías, pastor? Ok, pastor. Bueno, sabemos que el pueblo estaba siendo gobernado Sí. políticamente por Roma, y ellos, al leer la profecía, esperaban era un Mesías terrenal, Okay. que se levantara en contra de Roma, que los desafiara y los liberara a ellos de esa esclavitud en la que ellos estaban viviendo. Pero tal cual como lo menciona la lección, se olvidaron de cosas importantes. Okay. Y hay dos cosas que la lección menciona, y quiero leerlo de forma textual. Dice, dos de las cosas más difíciles en una guerra es alimentar a las tropas y cuidar de los heridos, Okay. además de disponer de los caídos en acción. Y eso era lo que Jesús hacía. Ahorita previamente el pastor Randy mencionaba que el Señor alimentó a un grupo grande de 5,000, pero no solamente alimentó a más de 5,000, sino que también curó enfermos, Así es. sanó enfermos. Entonces, aunque el Señor estaba haciendo lo relevantemente importante para que ellos entendieran que era el Mesías, ellos no lo veían así porque esperaban era un Mesías terrenal, un Mesías que los liberara de ese yugo romano. Tremendo eso, ¿no? Precisamente por esa situación rechazaron a Jesús, no lo aceptaron como Mesías, pero claro, lo habían visto 5,000 o más de 5,000. 5,000 ¿no? hombres sin contar mujeres y niños. Mujeres y niños, por ejemplo, La pastor, usted mayoría, mencionaba como 20,000 20,000 personas. Imagine, multiplicación de los panes y peces para hacer eso. Entonces, tropas, alimentación segura para ellos, sanidad, con su presencia los sanaba. Pero qué absurdo es que ellos no entendieron que su misión no era gobernar este mundo, sino llevarnos al gobierno del reino de los cielos, ¿no? Y pastor, ya que usted lo menciona, Sí. no sé si ahí Jesús mismo les dice, ustedes me buscan, lo dice el versículo 26, no porque habéis visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. O sea, Sí. ustedes están viendo en mí una fuente de beneficios temporales, terrenales. Y él más adelante les dice, no, es que Moisés, porque ellos le reclaman, bueno, Moisés nos dio el maná en el desierto por 40 años, Y usted apenas lo dio un día. Sí. Entonces, ¿qué más va a hacer? Tremendo eso. Tremendo, ¿no? O sea, Sí. porque nos alimentó fue por 40 años, Sí, y apenas sí. usted lo hizo un día.
Y entonces Jesús les dice, es que Moisés no les dio el verdadero pan del cielo, porque toda esa gente que comió ese pan, a última se murieron, Claro. y ninguno entró de paso, ninguno Claro. entró a Canaán. En cambio yo les doy el verdadero pan del cielo, hablándoles de la libertad del pecado, que era lo que nos pasa hoy en día. Yo creo, pastor, y esto es muy aplicable a nosotros, Claro. porque muchas veces la gente busca a la iglesia, a la religión, a Cristo, porque me solucione el problema, porque me quite la dificultad económica que tengo, porque mi hijo está en un vicio, pero cuando aparentemente Dios me soluciona, Sí. ya no quiero nada con Dios. Sí, Ya, no quiero un tristemente, y eso, hermanos, hay que enfatizarlo, muchos tristemente llegan a la iglesia por los panes y los peces. Exacto. Sí, es decir, a ver qué pueden obtener. Como dice mi madre, todavía ella menciona, hay algunos que no dan puntada sin dedal. Como quien dice, no llegan allá para ver qué logran sacar. Pero en el cristianismo, mis hermanos, no debe ser así. Amamos a Jesús y lo seguimos por ser lo que es, nuestro Dios y Salvador. Cosas que desafortunadamente en el tiempo de Cristo no entendieron, no aceptaron. Pero compañeros, algo interesantísimo fue la expresión que el Señor Jesús utiliza para poder revelarse ante los discípulos y ante los demás. Él utilizó una expresión muy importante, yo soy. Esa expresión yo soy es una expresión divina. Pastor Randy, ¿qué significa esa expresión? Y cuando él la utiliza, ¿por qué la utiliza? Porque la utiliza en varias ocasiones, ¿no? Sí, y me parece interesante que la lección lo menciona, que Juan lo menciona 7 veces en el 7. Evangelio. Así Él es. lo hace todo intencionalmente, ¿no? Sí, claro. Siempre está resaltando que Jesús es Dios. ¿Cuándo fue la primera vez que se mencionó el yo soy? Pues cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente y Dios lo envía, él no sabe todavía con quién está, Dios lo envía a liberar a su pueblo y él le pregunta, bueno, y cuando la gente me pregunte quién me envió, ¿yo qué les digo? Ajá. Y él les dijo, diles, yo soy te envió. Ok. Y ahí ya, eso para el judío, el hebreo, eso, el yo soy es Jehová, el libertador. Sagrado. Así que Jesús, venir y decir, yo soy, ya eso les carcomía el estómago. ¿Quién te crees que eres? Que tú eres superior al que le habló a nuestro patriarca Moisés. Y eso era lo que ellos no podían soportar. Claro, porque él está diciendo, cuando utiliza esa frase, hermano, está diciendo, yo soy Dios. Yo soy. Yo soy Dios. Así de sencillo. Pastor Benavides, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Van 5, ¿no? Yo soy La vid verdadera. la vid verdadera y yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Pastor, ¿qué verdades podemos nosotros resaltar allí? Yo creo que eso daría para una semana completa de oración, ¿no? Sí, sí, Cada una de ellas, ¿no? Yo soy el pan de... Pero así a grosso modo, ¿cuáles usted quisiera resaltar? Ok, pastor. Yo quiero resaltar, yo soy la luz del mundo. La luz del mundo, ok. Los evangelios sinópticos, hablamos de Mateo, Marcos. ¿Qué es un evangelio sinóptico? Porque algunos hermanos dirán, ahora el pastor se me fue muy profundo. Muy teológico. Sí, muy teológico. ¿Qué es eso, Ok. pastor? Los evangelios sinópticos se les conoce como evangelios sinópticos porque no en todos los casos estuvieron presentes allí, Ajá. sino que fueron testigos no oculares, sino de oído, Sí. de ciertos acontecimientos, y ellos unen esos acontecimientos y cada uno aporta un dato que suplementa al otro. Ok. Por ejemplo, ¿por qué menciono lo de los evangelios sinópticos? Porque en Mateo se menciona que quien es la luz del mundo es nosotros. Ok. Mateo 5, 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero Juan no dice que nosotros somos la luz del mundo, dice que Jesús es la luz del mundo. Ajá. Entonces, todo esto que los evangelios como Mateo, Marcos y Lucas mencionan, de que nosotros somos para el mundo, lo somos si recibimos a Jesús. Ok. Para ser la luz del mundo necesitamos recibir a Jesús. Y por eso cuando él menciona yo soy el que soy de Éxodo 3, dice Juan 8:58, de cierto os digo antes de que Abraham fuera, Yo soy. porque él es todas estas 7 declaraciones. Ok, interesante. Pastor, ¿alguna otra que usted quiera comentar? ¿Alguna? Él comentó yo soy la luz del mundo. ¿Cuál usted quisiera resaltar?
Para mí, y es la que yo resalto en la lección, es la declaración que le dio Jesús a María, a Marta. Yo soy la resurrección y la vida. Uy, impresionante. Y dice en mí, ahí completando el versículo, dice, el que cree en mí no morirá eternamente, ¿no? Queriendo hablar de que aún puede ser que estamos afrontando un mundo de dolor y muerte, pero Jesús, que es el autor de la vida, tiene el poder de devolverla. Para mí eso es significativo, de hecho ahorita lo vamos a notar con el milagro de Lázaro, porque él quería dejar en la mente algo muy claro, que aquel que estaban rechazando era el único el que les podría dar la vida que ellos buscaban, como lo dijo el mismo Jesús. Más adelante lo va a decir, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y el mundo y esta gente que se fue alimentada y todos los que estaban tratando de seguir a Jesús por diferentes razones buscaban vida. Y Jesús les dice, pues es que yo soy esa vida, pero ustedes me están rechazando. Y si me rechazan a mí, pues están botando a la caneca todo lo que ustedes anhelan. Eso es Gracias, pastor. Definitivamente, mis hermanos, la lección y el Evangelio de Juan nos muestran, resaltan la divinidad de Cristo. Amén. La divinidad. Jesús es Dios. Nadie lo puede negar ni puede llegar a ocultar esta hermosa verdad. Jesús es Dios, siempre lo ha sido y siempre lo será. Pero hablemos, Pastor Randy, del milagro de la sanación del ciego. Ahí hay cosas, y Pastor Benavides, cosas muy interesantes. ¿Por qué razón, y a mí me causa eso, una inquietud, se encuentra con el ciego? Dígame, Pastor Randy, ¿no era suficiente que él le hubiera dicho, ¿quieres ver? Ve. Como lo dijo otras veces. Como lo dijo en otra vez, y el milagro se dio. Pero esta vez le dice, no, lo hace de otra manera. Coge saliva con el polvo, hace un lodo, se lo unta en los ojos y le dice, ve y lávate en el estanque. ¿Por qué, pastor? Obviamente todo, como lo hemos mencionado, tiene una razón de ser. Y Juan, si ustedes se dan cuenta, no colocó todos los milagros que Jesús hizo. Cuando, como el compañero lo decía, miramos los evangelios sinópticos, hubo muchos milagros que Jesús desarrolló, pero Juan escogió unos específicamente, que son los que dejó enmarcados en su evangelio. ¿Por qué escogió este? Lo hizo intencionalmente porque cumplía el propósito que quiere resaltar. Al Jesús hacer lodo, estaba haciendo o evocando a la creación del hombre. Porque fue exactamente lo que hizo. Tomó Jesús, Dios, el mismo Jesús tomó polvo de la tierra, formó el cuerpo del hombre, sopló aliento de vida y entonces fue el hombre un alma viviente. Al escribir eso en su evangelio, quería que también el hebreo o nosotros los que estamos leyendo entendiéramos o recordáramos aquel momento cuando Dios creó y que hiciéramos la conexión. Pues es el mismo que creó en el hombre en el principio, es el mismo que en este momento le está devolviendo la vida a un hombre que nació ciego, que es el mismo poder, es el mismo autor de la vida, es el mismo creador. Y yo noto que allí incluso hay varias lecciones, ¿no? Porque le coloca el lodo recordándole a Dios como creador, los lleva a lavarse al agua, y el agua siempre ha significado purificación. Sí. Y había una parte que tenía que hacer él, como el pastor lo dice, podía haberlo tocado, sanado. El del paralítico de Bethesda lo estudiamos en la lección de Marcos, ¿no? Sí. Él ni siquiera sabía quién tenía delante, Jesús sin embargo lo sana, pero a él le pide, ve y lávate. Eso significaba que para demandar o para experimentar el milagro tenía que obedecer, implicaba fe y obediencia, o sea que son muchas cosas las que él quería mostrarles a través de ese milagro de manera práctica a los que estaban allí rodeando. Qué importante, ¿no? Hay algo interesante que yo quiero resaltar ahí, mis hermanos, y es que en muchas ocasiones el Señor no va a hacer lo que el hombre por sí mismo puede hacer, que debe hacer. A veces queremos sanidad. Hombre, pero si el Señor nos ha dado la capacidad de entender qué le trae a nuestro cuerpo sanidad y qué no, hagamos lo que nos corresponde hacer, que eso es fundamental para tener los resultados adecuados. Pero Pastor Benavides, este tema de la sanación causó polémica y problemas y discusiones en gran manera, ¿no? Hay varias de ellas, hay varias discusiones. Una de ellas, y vamos a mencionar, yo tengo acá tres, pero discutámosla. La primera, pastor, que usted nos ayude a aclarar un poquito. Vienen los discípulos y le dicen, bueno, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera así, no? Pastor, ¿el pecado es sinónimo de enfermedad? Es decir, ¿o cómo podemos entender y cómo fue la respuesta de Jesús? Sí, bueno, pastor, no, aunque el pecado sí trajo consigo muerte y enfermedad al mundo, sí, no quiere decir que cada vez que estemos enfermos es porque hemos cometido un pecado grave.
Ok. ¿verdad? Se tiende a pensar eso y se dice, si el pastor Randy está enfermo, algún mandamiento quebrantó. Algo hizo. Algo hizo. Pero en el caso de Job, que incluso la lección lo menciona, Sí. en el caso de Job, eso estaba fuera del alcance de Job. No era responsabilidad de Job. Sabemos que hay un enemigo que se mueve a nuestras espaldas para hacernos daño, porque quiere hacernos daño. No todo el que esté enfermo es porque ha cometido un pecado. Ok, sí, es importante, hermanos. Lo dijo claramente, aunque la enfermedad sí es producto del pecado. Sin embargo, no podemos nosotros decir que el que está enfermo está en pecado. O el que sufre un accidente, o el que tuvo alguna calamidad. Sí, le va mal. Ese es el concepto erróneo del carácter de Dios, ¿no? Te equivocaste, el Señor ya está listo, ¿para qué? Para castigarte. Pero no es así. Me fascinó la respuesta del Señor. Ni él ni sus padres, sino para la gloria de Dios. Amén. Y así lo hizo, ¿no? Fue para la gloria de Dios la sanidad. Pero Pastor Randy, preciso en sábado, y entonces los fariseos dicen, si este hombre fuera de Dios, no sanaría en sábado. Eso creó una polémica allí, una polémica muy, muy grande, porque otros decían, pero si es pecador, ¿cómo puede él hacer los milagros que hace? ¿Cómo podemos entender esa discusión allí que surgió, pastor? No, obviamente, y la lección lo mencionaba, ellos dicen que hacer un milagro o una sanación en sábado es pecado, pero eso es lo que comprendían ellos en la tradición que se había construido, pero bíblicamente nunca vamos a encontrar algo así. Al contrario, Jesús cuando fue acusado, él dijo, es que está permitido hacer el bien en sábado. ¿Y cómo es que ustedes Claro. ven un animal metido en un hueco y lo sacan de sábado, y una persona que es hecha a la imagen de Dios no? Entonces yo creo que es más bien el deseo de justificar un orgullo del corazón. Obviamente no es bíblico, Claro. no podemos decir que hacer una labor para beneficio de una persona sea pecaminoso el sábado, y podemos caer en esa trampa que cayeron ellos, ¿no? Escuchaba a una persona, un pastor que incluso decía que nosotros normalmente tendemos a criticar lo que nosotros aborrecemos de nosotros mismos. Ajá. Entonces, y colocándole ejemplos ya como esto, algo que sea de pronto un poquito más tangible, pero que es aplicable. La gente que de pronto dice, no debo comer carne, solo un pequeño paréntesis, no sé si quiera cambiar el tema. Sé que no debo comer carne, entonces no como carne, entonces me hago el propósito de no comer carne, pero yo quiero, porque a mí me gusta. Pero entonces, como yo no la quiero comer, porque sé que no debo hacer, entonces empiezo a señalar a todo el mundo. Hey, tú no puedes comer carne, entonces hago panfletos, coloco un sitio en internet que no se puede comer carne, pero no es porque yo tome mi decisión, sino porque ahora yo no quiero que nadie lo haga. Y es lo que pasaba, yo creo, con los mismos fariseos, ¿no? Ellos se molestaban porque se han colocado una cantidad de cargas encima, ustedes recuerdan, no caminar tantos pasos, no hacer tal cosa, no hacer otra cosa el sábado, y que venga este, que está haciendo unas maravillas, como él sí lo hace, ¿sí? Y entonces Sí. la mejor manera es, tenemos que bajarlo de ahí, porque él lo tiene que hacer. Es toda una estructura tradicional de tradición que se formó, con la cual quisieron acusar a Jesús. Yo quisiera aportar algo aquí, Por supuesto, pastor. Si nosotros traemos eso a nuestro presente, nosotros tenemos una costumbre como cristianos adventistas del séptimo día, y es que el sábado estamos todo el día en el templo. Yo creo que los fariseos el sábado dedicaban todo el día al templo y no a hacer el bien a los que necesitaban. Ajá. Entonces, como Puede nosotros pasar. estamos tan acostumbrados a estar en el templo todo el día sábado y no hacer el bien, el día que alguien venga con una propuesta de vamos a visitar a los enfermos, vamos a visitar a los presos, va a incomodarnos porque vamos a decir entonces que el sábado es para estar aquí. Se pusieron blue jean y camiseta el sábado en la tarde para hacer alguna labor social. Eso es pecaminoso. Es que es más o menos lo mismo que pasa. Sí. Perdón, pastor, No, pastores, no, importante. Y esto hay que enfatizarlo, mis hermanos, por favor. La esencia del Evangelio y la esencia del Día del Señor es para hacer bendición para los demás, cosas que no entendieron. Y me encanta, me fascina como después los fariseos vienen y le dicen al hombre ciego, oye, ese hombre era pecador, y él les dice, yo no sé si es pecador o no, pero lo único que yo sé es que estaba ciego y ahora ¿qué? Y ahora veo. Esa respuesta es tremenda. Imagínense, eso es evidente, como quien dice,
ustedes no pueden ocultar la realidad de la bendición que acabo de Y recibir. se molestan, dice, y tú también nacido en pecado porque había Ajá. nacido ciego, ahora Ajá. sí decían, no le creían que había sido ciego, pero lo reconocen a última instancia. Tú que Sí. naciste en pecado, ¿nos vas a enseñar a nosotros? Y por eso fue que lo echaron de la sinagoga. No, y la lección, ya para cerrar aquí yo mi idea, Sí, la sí, lección, no, la tranquilo. lección menciona que la discusión del milagro giró en torno a dos cosas: el pecado y la obra de Dios, ¿Ok? lo que es la visión y la ceguera. O sea, algunos reciben visión porque ven la obra de Dios y otros están ciegos porque están solamente viendo el pecado. Y Sí, enseguecidos, y más enseguecido. ciegos. ¿Qué es más sorprendente, compañeros? ¿El milagro que acaba de hacer o la ceguedad espiritual que tenían estas personas? No, esa ceguera No, espiritual eso- sorprende. Eso es impresionante. Y no es sorprendente hoy en día también que muchas personas, nosotros, mis hermanos, vamos y le hablamos del amor de Dios con evidencia clara y sin embargo no quieren creer. Hay personas que no quieren, como dice por allí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Sencillamente no quieren por más evidencias del amor y de la bondad de Dios. Así que con razón el Señor dice, a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar, a lo fuerte, a lo perdón, a los sabios, ¿cierto? Para avergonzar a los sabios. Muy bien, hablemos del tercer milagro que trae la lección en esta semana, impresionante. Ya hablamos de los panes y los peces, ya hablamos de la sanidad del ciego, pero hablemos de la resurrección de Lázaro. Impresionante. 4 días ya, el cuerpo ya en descomposición, impresionante, ¿no? Yo quisiera preguntarles algo, ¿por qué Jesús se demora en ir a sanar? ¿Lo hizo también intencionalmente? Definitivamente lo hizo intencionalmente. La Biblia misma lo muestra, que cuando los ciegos vienen y le dicen, hey, mira, tu amigo Lázaro está enfermo, dice la Biblia que él, aunque escuchó eso, se quedó 2 días más donde estaba. Okay. O sea, si hubiera sabido, no, vamos rápido, él, no se preocupe, él se quedó y los discípulos le preguntan, bueno, y luego Lázaro no está enfermo, no se preocupe que vamos a ir, él no está muerto sino que duerme, y bueno, todo lo que dice la historia, ¿no? No era un acto de insensibilidad, la misma lección lo mencionaba, era con el deseo de que Dios fuera glorificado a través de ese milagro. Y ustedes saben que es uno de los mayores milagros, si no es el mayor para mí, también la liberación de los endemoniados, es la resurrección de Lázaro. Claro. Entonces él iba con un propósito de que toda esa multitud incrédula, y eso se contrasta mucho, porque ustedes saben el versículo más corto de la Biblia es Jesús lloró. Sí. Y Jesús no llora porque Lázaro está enfermo, de hecho ya sabía, se había demorado, sabía que estaba muerto, sabía que llevaba 4 días, pero el deseo de toda la gente que nos amplía la escena nos dice que él sufría y lloraba y por eso quiso hacer ese milagro, porque toda esa multitud ahí eran incrédulos y la consecuencia de esa incredulidad iba a ser destrucción, dolor, muerte por décadas. O sea, es Jesús manifestando el dolor por los seres humanos y por eso se demora, porque él quiere hacer una manifestación de la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús en este milagro. Pastor Benavides, ¿qué pasaría si no tuviéramos esa esperanza hoy en día? Dice Pablo, nuestra predicación sería en vano. Hermano, así es. Porque incluso Pablo en Romanos dice que los que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo, para que así como Él venció la muerte, nosotros también podamos vencerla. Y el acto de resucitar a Lázaro es la muestra real de que eso va a suceder. Amén. Que Él Amén. tiene el poder para, Amén. cuando venga por segunda vez, decirle a los muertos en Cristo con voz de arcángel y con trompeta de Dios, levántense y se levantarán. Amén. Hermanos, creemos en el advenimiento de Jesús. Cuando Él venga pronto, como adventistas, sabemos plenamente que todo aquel que haya muerto creyendo en Jesús resucitará para la vida eterna. Esa verdad hay que predicarla y hay que claramente mostrársela, amigos y hermanos, este sábado. Vamos a ir cerrando, pastores, porque el tiempo es importante. Pero ¿qué texto de la Escritura, Pastor Randy, usted de esta lección, usted dice, ojalá que los maestros no dejen de estudiarlo? Pues para mí, yo escogí, y pues es el versículo de memoria de la lección. Okay. Quiero recordarlo, quiero leerlo. Claro. ¿Y en qué haría yo el énfasis?
está allí en el versículo 25-26, dice, le dijo Jesús, ¿ustedes recuerdan? Jesús llega, Marta lo primero que sale es a reclamarle, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, que es la reclamación de todos los seres humanos. Si Dios estuviera, ¿por qué sufre el inocente? ¿Por qué mi papá está enfermo? ¿Por qué murió mi mamá? Bueno, si hubieras estado. Y Jesús entonces le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces le está hablando en dos aspectos. El que murió, aunque esté muerto, va a vivir. Y dice, y el que está vivo, si cree en mí, pues no va a morir eternamente. Amén. Pero lo que me gustaría, yo le haría énfasis en la lección, es la pregunta final. ¿Crees esto? Porque le pregunta a Marta, ¿tú lo crees? Y yo creo que es el énfasis que nosotros tenemos que hacerle Así es. en la lección. Nosotros lo creemos porque repasamos estas lecciones, vemos 3 milagros poderosos de la evidencia de que Jesús es Dios, y esta gente nosotros podemos criticarlos. ¿Cómo es posible que alimentó a toda esta gente y después lo abandonaron? ¿Cómo es posible que sanó un ciego de nacimiento y por más muestras que tuvieron, a pesar de eso lo rechazaron? ¿Y cómo es posible que vieron a un hombre muerto de 4 días levantarse ya hediendo y vivir y todavía no creer? Y nosotros podemos juzgarlos a ellos, no, esa gente sí era muy terca. Pero ¿Y puede nosotros? pasar nosotros. Y no creemos nosotros. Porque cuando viene un problema, alguna dificultad, vamos a buscar a Dios o inmediatamente vamos a buscar cómo solucionarlo con nuestras propias maneras. Dejo de asistir a la iglesia, dejo de orar, dejo de devolver el diezmo porque tengo que cubrir esto. Bueno, muchas cosas que podemos nosotros caer. Hay que aplicar la lección para nuestros días, mis hermanos. Y lo que el pastor Randy acaba de mencionar, importantísimo. ¿Creemos nosotros? ¿Creemos hoy en día en el poder de Dios? Pastor Benavides, ¿y qué texto usted resaltaría? Pastor, la lección menciona un texto allí muy solitario, pero que a mí me parece importante resaltar, que está en Sí. 1 de Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice así la palabra del Señor: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. El espíritu de profecía nos enseña que si nosotros comemos, bebemos o nos vestimos, eso es porque ya Jesús lo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Hay una esperanza, hermanos, y es que no importa qué mal sobrevenga a nuestra vida, Dios está allí para hacer milagros. Amén. Porque ese Cordero Pascual que protegió a los primogénitos y al pueblo de Israel en el pasado, nos va a proteger a nosotros en el presente y nos está protegiendo. Muy bien. Pastor Randy, cierre la lección. ¿Cuál es el punto focal de la lección, el central de esta semana? Bueno, yo tengo solo una frase Sí. que con eso, que tiene oídos para oír, que oiga, y la escribí aquí, dice, el poder de las evidencias de que Jesús es Dios nunca será superior al libre albedrío de los seres humanos. Okay. Dios puede manifestar todo su poder y gloria, pero el que no quiere creer, sencillamente no hay evidencia que valga. Y Dios la respeta, que es lo que está mostrando la lección. Dios la Importante, hermanos, importante lo que el pastor Randy acaba de mencionar. ¿Cómo lo diría usted, pastor Benavides? Yo lo diría de esta forma: Jesús proporcionó a través de todas estas evidencias su poder divino para el ser humano. Amén. Muy bien. Pastor Randy, pastor Benavides, gracias. Dios les bendiga, muy amables por su aporte, por su apoyo, porque es una bendición. Y a ustedes, mis apreciados hermanos, muy amables, gracias por permitirnos llegar a sus casas, a sus iglesias cada semana. Este ha sido, mis hermanos, el repaso de la lección Señales de la Divinidad, el repaso de la lección número 2, aquí en este programa Estudiando para Compartir. Desde el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación, lo único que anhelamos es aportar un grano de arena para que nuestras lecciones sean más edificantes, profundas y cuenten con la bendición de Dios. Un abrazo para todos, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Muy amables.